Pensaban que solo era la señora de la limpieza hasta que 3 terroristas armados aprendieron a las malas. Esta historia se desarrolla una fría noche de martes de marzo en el Hospital General St. Mary's, en el centro de Seattle. La lluvia golpeaba contra los altos ventanales del centro médico de 12 plantas mientras el turno de noche volvía a su rutina habitual. Entre ellos estaba María Santos, una conserje de 34 años que llevaba 5 años limpiando discretamente los pasillos del hospital. María empujaba su carrito de limpieza por el pasillo vacío del 7º piso. Sus zapatos suaves y desgastados apenas hacían un susurro contra el linoleum pulido. Para todos los que pasaban junto a ella, era invisible, solo un miembro más del personal de apoyo que mantenía el hospital en funcionamiento mientras los verdaderos héroes de Scraps salvaban vidas. La doctora Jennifer Walls, jefa de la unidad cardíaca, pasó junto a María con un gesto cansado. ¿Trabajando hasta tarde otra vez? María. ¿Ves, doctora? Tercer turno, ya sabes, respondió María con su inglés con acento, con voz suave y discreta. La supervisora de enfermería Patricia Chen se detuvo en la enfermería cercana. María lleva aquí más tiempo que algunos médicos, le dijo al nuevo residente. Nunca falta ni un día, nunca se queja. Una empleada modelo. Lo que ninguno de ellos sabía era que María Santos tenía un secreto. Un secreto que había estado enterrado bajo 5 años de cubos de fregar y cera para pisos, oculto tras un inglés deficiente y sonrisas humildes. María Elena Santos era la suboficial de primera clase, del equipo 6 de los Navy SEAL, con 8 años de experiencia en operaciones especiales en 3 despliegues de combate. Pero eso fue hace una eternidad. Ahora era simplemente María, la señora de la limpieza. Y así era exactamente como ella lo prefería. Recuperar uno. Pero lo que sucedió después impactaría a todos. A las 23:47, María estaba limpiando el ala pediátrica del 8º piso cuando escuchó algo que la dejó paralizada. 3 sonidos distintos que los civiles podrían pasar por alto, pero que despertaron todos los instintos que había desarrollado durante sus años en los equipos. El clic metálico de un seguro al ser desconectado, el suave golpe de botas tácticas en las escaleras y el sutil susurro de la radioactividad. María dejó su trapeador y se dirigió en silencio a la puerta de la escalera, pegando la oreja al frío metal. A través de la pequeña ventana, pudo ver 3 figuras subiendo las escaleras. Vestían equipo táctico negro y portaban rifles de asalto con precisión profesional. No eran delincuentes al azar ni adictos desesperados. Eran agentes entrenados. Su mente entró de inmediato en modo combate, un estado mental al que no había accedido en 5 años. Contó sus armas. 2 portaba variantes del AR-15, una con lo que parecía ser una AK-47. Se movían con disciplina militar, haciendo señales con las manos y manteniendo la distancia adecuada. Terroristas profesionales o mercenarios. María se apartó de la puerta, sacó su teléfono y marcó el 911. Emergencia de la policía de Seattle. Habla María Santos del Hospital St. Mary's. Tenemos 3 terroristas armados entrando al edificio. Están subiendo al 7º piso. Necesito respuesta inmediata. Señora, ¿está segura? ¿Cómo sabe que son terroristas? Porque solía cazar gente como ellos para ganarme la vida, murmuró María en voz baja, luego más alto. Simplemente envíen todo lo que tengan. Ahora, la respuesta del operador fue interrumpida por el sonido de la puerta de la escalera abriéndose de golpe. María colgó la llamada y avanzó rápida pero silenciosamente por el pasillo. Sus años de entrenamiento superaban a 5 años de vida civil. El líder del grupo terrorista era un hombre alto con un marcado acento, de Europa del Este, posiblemente ruso. Recuerden, necesitamos la investigación del laboratorio de cáncer en el piso 10. Las fórmulas de los medicamentos experimentales del Dr. Harrison valen 50 millones en el mercado negro. Cualquiera que se interponga en nuestro camino muere. A María se le heló la sangre. El laboratorio de investigación del cáncer.
El Dr. James Harrison estaba trabajando en tratamientos innovadores que podrían revolucionar la oncología. Pero ahora mismo, había 12 pacientes en la sala de cáncer, incluidos 6 niños. Reenganche 2. Y fue entonces cuando se reveló su verdadera identidad. Los terroristas se movieron sistemáticamente, hiriendo al personal del hospital en el vestíbulo principal. María observaba desde un armario de suministros como enfermeros, médicos y guardias de seguridad eran obligados a punta de pistola a entrar en un grupo cada vez mayor de rehenes. Contó al menos 40 personas, incluyendo al Dr. Walls y a la enfermera Chen. Todos en el suelo, con las manos en la nuca, gritó el segundo terrorista, un hombre delgado con cicatrices faciales. Esto no es un robo. Estamos aquí por materiales específicos. Coopera y vivirás. Resiste y morirás. La tercera terrorista, una mujer de pelo corto y rubio, estaba colocando lo que parecían cargas explosivas en puntos estructurales clave. Cargas preparadas, informó en un inglés con acento. Si la policía irrumpe en el edificio, lo derribamos. María evaluó la situación con la fría precisión de su antigua profesión. 3 hostiles armados, aproximadamente 50 rehenes civiles, un número desconocido de pacientes adicionales en todo el edificio de 12 plantas, sin refuerzos durante al menos 20 minutos dado el tráfico de Seattle y el tiempo necesario para movilizar al equipo SWAT. Se movía por los pasillos de servicio del hospital como un fantasma, utilizando los pasillos de mantenimiento que había aprendido durante sus 5 años de trabajo como conserje. Su objetivo era la oficina de seguridad del tercer piso, donde sabía que había un armero de emergencia con 2 escopetas y una pistola calibre 40 para los guardias. Mientras recorría los oscuros pasillos, la memoria muscular de María se activó. Su respiración se ralentizó, sus movimientos se volvieron fluidos y silenciosos, y su mente recuperó la calma que la había mantenido con vida durante docenas de operaciones de alto riesgo en Afganistán e Irak. La oficina de seguridad estaba vacía. Los guardias habían huido o habían sido capturados. María accedió rápidamente al armero usando el código de anulación de emergencia que había visto entrar al jefe de seguridad meses antes. Dentro, encontró una escopeta Remington 870 con linterna táctica, una Glock 22 y aproximadamente 60 cartuchos. Revisó ambas armas con la rapidez y eficiencia de quien ha realizado estas acciones miles de veces. La escopeta estaba cargada con 5 cartuchos de perdigones. La escopeta estaba cargada con 5 cartuchos de perdigones. La pistola tenía el cargador lleno de 15 cartuchos, más uno en la recámara. Reenganchar 3. Pocos sabían con quién estaban tratando realmente. María regresó al vestíbulo principal, pero primero necesitaba información. Con su profundo conocimiento de la distribución del hospital, accedió al sistema de seguridad del edificio desde una terminal de mantenimiento. Las cámaras le mostraron a qué se enfrentaba. 3 profesionales con experiencia, posicionados para cubrir todas las entradas y salidas, con rehenes dispuestos como escudos humanos. Pero habían cometido un error crítico. Desconocían los túneles de servicio que conectaban todas las plantas, pasajes que María había usado a diario durante 5 años. Sintonizó la frecuencia de emergencia en su radio. Soy María Santos, personal de custodia del hospital. Necesito hablar con el comandante del incidente. Respondió una voz áspera. Soy la capitana Rodríguez, del Departamento de Policía de Seattle. Señora, debe evacuar inmediatamente. Negativo, capitana. Tengo vigilados a 3 hostiles armados que tienen a unos 50 rehenes en el vestíbulo principal. Están aquí para la investigación sobre el cáncer del Dr. Harrison. Tienen explosivos preparados para derribar el edificio si lo asaltan. Señora, ¿cómo sabe todo esto? María dudó un momento, luego tomó una decisión que lo cambiaría todo. Porque soy un excapitán del equipo 6 de los Navy SEALs, con 8 años de experiencia en operaciones especiales. Actualmente estoy armado y en posición de neutralizar las amenazas, pero necesito coordinarme con su respuesta.
La radio se quedó en silencio durante varios segundos. Repite. ¿Dijiste Navy SEAL? Correcto. El indicativo era fantasma. Puedo darte mi número de servicio si necesitas verificarlo, pero ahora mismo tenemos a 50 personas inocentes a punto de morir. ¿Quieres mi ayuda o no? La voz del capitán Rodríguez regresó con un nuevo respeto. ¿Qué necesitas? Reengancha 4. Los siguientes 60 segundos lo cambiarían todo. María describió su plan con rapidez y precisión. Los terroristas estaban posicionados en una formación triangular en el vestíbulo. El líder junto a la entrada principal, el segundo hostil cubriendo los ascensores, el tercero con los explosivos cerca del mostrador de información. Tenían buenos campos de tiro y múltiples rutas de escape, pero no podían cubrir los puntos de acceso de servicio que María conocía íntimamente. Voy a atacarlos uno a uno, usando los pasillos de mantenimiento para acceder y ocultarse. Cuando alcance al primer objetivo, los otros dos se reposicionarán. Es entonces cuando sus francotiradores deben estar listos para disparar a través de las ventanas principales. Entendido. Los francotiradores se están posicionando ahora. ¿Cuál es su cronograma? 3 minutos. Marque el tiempo ahora. María se movía por el hospital como un depredador que regresa a su elemento natural. 5 años de fregar y vaciar cubos de basura se desvanecieron, reemplazados por las habilidades letales que la habían convertido en una de las operadoras más efectivas de la unidad militar más elitista del mundo. Su primer objetivo fue la mujer con los explosivos. María accedió al panel de servicio detrás del mostrador de información y emergió silenciosamente a solo 1 metro de la posición de los terroristas. La mujer nunca supo que la golpeó. El cuchillo de María encontró la base del cráneo con precisión quirúrgica y cayó antes de que pudiera hacer ruido. Objetivo 1 abatido, susurró María por la radio. Explosivo asegurado. El líder notó la ausencia de su compañero en 30 segundos. Anna, repórtense. María ya se dirigía a su segunda posición, usando el ascensor de servicio para llegar a un punto de acceso tras los ascensores. El segundo terrorista inspeccionaba la zona, con el arma en alto y lista. María esperó a que pasara por su posición oculta y atacó. Un estrangulamiento de sangre aplicado con precisión de manual, y el segundo hostil quedó inconsciente en 8 segundos. Vivo, pero neutralizado. Objetivo 2 abatido, un hostil restante. Bree 5. Y en ese momento, el cazador se convirtió en la presa. El líder estaba solo y lo sabía. Agarró a la doctora Walsh, apretándole el cañón del rifle contra la cabeza. Sé que estás ahí fuera. Muéstrate o empiezo a matar rehenes. María se posicionó con una línea de visión clara a través de las ventanas principales. Encendió la radio. Capitán, necesito que su francotirador dispare cuando dé la señal. Voy a distraerlo. Negativo. Demasiado arriesgado con un rehén. Confía en mí. María salió al vestíbulo abierto. La escopeta, sostenida con indiferencia a su lado, se había transformado por completo. La humilde señora de la limpieza había desaparecido. En su lugar se alzaba una guerrera que había sobrevivido a batallas inimaginables para la mayoría. Ya puedes soltarla, dijo María con calma, sin el acento al que el personal del hospital se había acostumbrado. Tu misión ha terminado. La líder terrorista la miró confundida. Eres la señora de la limpieza. ¿De dónde sacaste esa arma? Soy muchas cosas, respondió María, acercándose lentamente. Pero ahora mismo, soy yo quien se interpone entre tú y 50 personas inocentes, y es una posición con la que me siento muy cómoda. Aléjate. La mataré. María continuó acercándose, interpretando su lenguaje corporal, la posición de su arma, sus indicadores de estrés. Todo lo que había aprendido en 8 años de operaciones de alto riesgo le decía que este hombre estaba al borde del colapso. ¿Quieres saber algo interesante?, dijo María con tono familiar. Durante 5 años, he estado limpiando estos pisos,
vaciando estos botes de basura, cambiando estas bombillas. ¿Sabes lo que aprendí en ese tiempo? El terrorista retrocedía, confundido por su actitud tranquila. Aprendí que el trabajo más importante del mundo no lo hacen personas como tú y yo. Lo hacen personas como el Dr. Walsh, que salva vidas todos los días. Personas como la enfermera Chen, que consuela a familias en sus momentos más difíciles. Personas que construyen en lugar de destruir. María había acortado la distancia a 4,5 metros. Alcance perfecto. Pero esto es lo que pasa con la gente como yo, continuó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro que, de alguna manera, se extendió por todo el vestíbulo. Somos muy buenos protegiendo a quienes construyen cosas. Con un movimiento fluido, María se desplomó. Se arrodilló y levantó la escopeta. El terrorista intentó blandir su rifle hacia ella, pero los años de entrenamiento de María la habían preparado para este escenario exacto. Disparó. La explosión resonó por el vestíbulo cuando el terrorista salió despedido hacia atrás, con su arma resonando en el suelo. La doctora Walsh cayó de rodillas, viva e ilesa. Los rehenes permanecieron sentados en silencio atónito mientras María se acercaba con calma, le pateaba el arma al terrorista y le tomaba el pulso. Seguía con vida, pero ya no representaba una amenaza. Soy María Santos, dijo por la radio. Todas las amenazas neutralizadas. Los rehenes están a salvo. Pueden enviar al equipo médico. Mientras los agentes del SWAT del Departamento de Policía de Seattle entraban en tropel en el vestíbulo, María dejó el arma en silencio y levantó las manos. Pero el propio capitán Rodríguez se acercó a ella, no para arrestarla, sino para estrecharle la mano. ¡Qué trabajo, suboficial Santos! Solo María está bien, capitán. La doctora Walsh se puso de pie con dificultad y miró a María con asombro. Tú nos salvaste a todos. ¿Quién eres realmente? María miró a su alrededor, a los rostros de la gente que había. Trabajó junto a ella durante 5 años. Personas que nunca la habían visto realmente hasta ese momento. Enfermeras, médicos, administradores, todos la miraban con una mezcla de asombro y confusión. Soy la misma persona que era esta mañana, dijo María simplemente. Solo que tenía un trabajo diferente antes de este. Epílogo. La noticia se hizo pública en cuestión de horas. El conserje del hospital reveló que su ex Navy SEAL detuvo un ataque terrorista. Se verificó el historial militar de María. La suboficial de primera clase María Elena Santos, equipo 6 de los Navy SEAL, 8 años de servicio, 3 despliegues de combate, dada de baja honorablemente con múltiples condecoraciones al valor. Pero la atención de los medios era lo último que María quería. Había dejado esa vida atrás por una razón. Había cambiado la intensidad de las operaciones especiales por la serena dignidad del trabajo honesto. El administrador del hospital, Charles Morrison, la llamó a su oficina al día siguiente. María, tengo que preguntarte por qué. ¿Por qué aceptar un trabajo de conserjería con esas cualificaciones? Podrías haber trabajado en cualquier lugar, hecho cualquier cosa. María consideró la pregunta detenidamente. Señor Morrison, ¿sabe lo que he visto en mis 5 años aquí? He visto al Dr. Williams trabajar turnos de 18 horas para salvar la vida de un niño. He visto a la enfermera Rodríguez consolar a la familia de un paciente moribundo. He visto a conserjes como Tommy Chen trabajar horas extras solo para asegurarse de que el lugar esté limpio para los pacientes. Hizo una pausa, mirando por la ventana el horizonte de Seattle. En el ejército, me entrenaron para quitar vidas cuando fuera necesario. Aquí, puedo formar parte de algo que la salva todos los días, aunque mi parte sea solo mantener los pisos limpios para que los verdaderos héroes puedan hacer su trabajo. Morrison asintió lentamente. Y ahora, después de lo sucedido anoche, me gustaría volver al trabajo, si les parece bien. El ala pediátrica todavía necesita limpieza, y los niños volverán mañana. María regresó a sus tareas de conserjería,
pero todo había cambiado. Médicos y enfermeras que antes apenas la habían notado ahora la saludaban por su nombre. Las familias de los pacientes le agradecieron no solo por limpiar sus habitaciones, sino por mantenerlos a salvo. El doctor Walsh pasó por allí una noche mientras María fregaba la unidad cardíaca. María, quería agradecerte de nuevo, pero también quería preguntarte algo. Claro, doctor Walsh, esa noche cuando hablabas con ese terrorista, dijiste que el trabajo más importante lo hacen las personas que construyen en lugar de destruir. ¿De verdad lo decías en serio? María dejó de fregar y sonrió. Doctor, en mi antiguo trabajo, era muy bueno rompiendo cosas y eliminando amenazas. Pero verte salvar la vida del señor Patterson la semana pasada, verte consolar a su esposa cuando pensó que lo iba a perder, eso requiere un tipo de valentía diferente. Eso construye algo que perdura. Reanudó su fregado. Cualquiera puede derribar algo en segundos. Se necesita verdadera habilidad, verdadera dedicación para construir algo día tras día, año tras año. Eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que se hace. 6 meses después, María seguía trabajando en el turno de noche en el Hospital St. Mary. Seguía empujando el mismo carrito de limpieza, fregando los mismos pisos, vaciando los mismos botes de basura. Pero ahora también impartía clases de defensa personal al personal de enfermería, asesoraba al personal de seguridad sobre protocolos de emergencia y se había convertido en un ángel guardián no oficial del lugar que llamaba hogar. Cuando los nuevos empleados preguntaban por la silenciosa conserje que parecía inspirar tanto respeto, los veteranos les decían, esa es María. Es quien nos mantiene a todos seguros y prepara el mejor café del edificio. Pero los momentos favoritos de María eran durante las tranquilas horas del turno de noche, cuando podía recorrer los pasillos sabiendo que las familias dormían tranquilamente, que los pacientes se recuperaban y que el dedicado personal de St. Mary's podía concentrarse en su labor de salvar vidas sin preocuparse por su seguridad. Había cambiado la adrenalina de las operaciones especiales por algo más valioso. La satisfacción de formar parte de algo más grande que ella misma, algo que construía en lugar de destruir, algo que sanaba en lugar de dañar. Y si alguien le preguntaba si extrañaba su antigua vida, María sonreía y decía, estoy exactamente donde se supone que debo estar. Porque a veces los mejores guerreros son los que deciden dejar las armas, en su lugar, coger un trapeador. Y a veces las batallas más importantes no se libran con balas y bombas, sino con dedicación silenciosa y el simple deseo de hacer del mundo un lugar un poco más limpio, un poco más seguro, un poco mejor de lo que era.